Pues muy buenas tardes a todos los escucha que tenemos el día de hoy. Pues le damos una cordial bienvenida a nuestro profesor, amigo, maestro Hugo Villarreal, licenciado en Psicología y creador del Instituto de Psicología Endocéntrica. Hugo, pues ¿desde hace cuántos años tienes tú en esta labor tan hermosa? Pues mira, realmente empecé desde el 89 ya como a hacer estos trabajos, ya legalmente así con todos los registros de todo, fue como en el 91, 92 por ahí ya con registros de todas las cosas que se tenían que hacer. Más o menos pues como unos 30 y algo de años. Pues una labor de un trabajo bastante arduo y muy constante. Muchas felicidades. ¿Y a ti qué Gracias. te inspiró qué te ilusionó para estudiar psicología, Bueno, mira, investigar sobre estos temas? la verdad, Lucia, mi gusto, así, mi pasión son las matemáticas, la física, la química, la biología, y en esas materias, desde que estaba niño hasta la universidad, pues eran las materias así, o sea, no faltaba, o sea, matemáticas era así como, digo, para muchos es muy difícil, para mí era una diversión, era un juego, era algo que me hacía sentir que sabía que podía, la física igual, los problemas de este tipo, ¿sí? Todos los tipos de matemáticas que hay. Y primero estudié ingeniería, ¿sí? Y luego ya después estudié psicología. Entonces, la psicología, eh, pues tuve un contacto más antes de las matemáticas y la física, ¿no? O sea, y finalmente, pues todos los asuntos mentales y todo eso en mi casa eran así como muy importantes, también los religiosos, y yo creo que de ahí también se sembró algo desde los 6 años más o menos. Ujú. Sí, pues bastante interesante, con muy buen bagaje de todo este interés por estudiar un poquito más sobre el pensamiento de las personas, su comportamiento y hacia dónde van. Sabemos que también para la psicología endocéntrica hay una gama muy amplia de contenidos, sobre todo pues enfocados al género, enfocados al crecimiento personal y a la introspección de las personas. Hay uno en particular en el que quiero profundizar un poquito más contigo. Es sobre el grupo didáctico. Este curso que tú has creado, ¿hacia quiénes va dirigido? Mira, el curso didáctico va dirigido a toda aquella persona que quiere entender o explorar su proceso personal. Más allá de encontrar la salida, porque la gente pues va con el psicólogo a un curso porque dice ya me hace falta, tengo que entender algo. La gente que va a hacer un curso ya sabe que tiene que generar un cambio en su persona. Entonces el curso didáctico está diseñado, digo, ha tenido sus procesos de cambio, pero está diseñado para que la persona entre o sea, entre en sí misma y viva un proceso de investigación y exploración personal para entender cuáles son sus patrones de cómo percibe las cosas, porque de ahí es como genera sus experiencias y de lo que se da cuenta. Está dirigido a todo público que quiera entrar en estos procesos de exploración e investigación personal. Sí. ¿Y estas áreas cognitivas tienes tú identificado primero una parte teórica, otra parte práctica, Pues otra mira, dinámica? ¿O cómo lo el, tienes el dividido? proceso didáctico, pues su nombre lo dice, es didáctico, ¿sí? Todos los módulos constan. Primero hay que evaluar y hay que medir para ver cómo está la persona a nivel cognitivo. La parte cognitiva es, pues, cómo me veo y cómo me ven y cómo son los resultados allá afuera y cómo me siento yo con esos resultados. Es lo primero que se mide. Pues, si no puedes medir, pues no lo puedes mejorar. Y luego Ujú. después cada módulo consta de un material que se ha investigado y desarrollado aquí en el instituto, que son de temas ya conocidos, y hay una parte práctica de este material pues, bibliográfico o teórico, y hay una parte donde se hace un trabajo que se llama exploraciones del significado personal, que es donde la persona explora e investiga después del tema y luego ya se realiza un proceso psicoterapéutico. Esto es más o Mm. menos el bloque que se ve en cada módulo.
Sí, pues muy interesante. Y ahí es en donde relaciono un poquito yo tu parte de matemáticas, donde primero hay que observar, registrar y medir para Ajá. después empezar a cambiar o a controlar. Y es ahí esa parte matemática que es a la que tú te refieres. Lo que ¿Cómo, pasa es cómo que haces ese vínculo? lo que pasa es que te voy a decir, Lucía, la psicología, pues de hace 30, 40 años o más, pues era una psicología muy ancha y muy larga y muy romántica porque ibas al consultorio de 2 a 3 veces por semana a contarle al psicoanalista en el diván, que era en ese entonces lo que más había, por ahí se asomaba un poquito gestal, pero a final de cuentas, desde ese entonces hasta acá, pues la psicología se ha vuelto un poco más dinámica, más rápida, con enfoques más neurológicos, con enfoques ahora digo, aunque muy poquita gente esté certificada en algo que tenga que ver con la física, aunque sea de manera teórica, pues hoy tratan de mezclar esto, que tampoco es nuevo, digo, la mezcla de la ciencia y la psicología No. ha sido desde 1926. Entonces, de alguna manera, hoy la psicología tiene que ser un poco más precisa y más dirigida hacia la persona. Los errores que hoy se cometen, que nosotros cuidamos desde hace muchos años, pues es no caer en el coacheo. O sea, yo te digo que tú lo haces y te va a ir muy bien, y hay 1000 personas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el proceso de estas cosas, pues hay que cuidarlas porque la persona, el proceso está en la persona, el recorrido tiene que ser al interior de la persona para explorar, para investigar sus propios procesos, sus patrones de percepción, de experiencia, de conciencia, y poder determinarse para ella su propio proceso. No hay procesos generales para todo el mundo, ¿me explico? Entonces, de hecho, el Sí. proceso de la exploración del significado personal va acompañado con una serie de preguntas que llevan a la gente a que se pueda dar cuenta de sus propios procesos en donde hasta ahora no ha tenido acceso porque no tiene una respuesta para ellos. Sí, también es muy interesante dentro de este curso del grupo didáctico toda la relación de circuitos que se llegan a ver para poder identificar cada uno de los estados y empezar a medir como persona su relación con cada uno de estos circuitos o ámbitos en los que se desarrolla. Si quieres, damos lectura a los circuitos Sí, o claro. prefieres Sí, irnos platicando uno por uno. mira, te voy platicando así en términos muy generales lo que se ve en el grupo didáctico, Ujú. ¿sí? O sea, primero quisiera explicar que hay una parte que es el Centro de Investigaciones y Teorías, que es de donde se investiga todo. Está el Centro de Estudios Integrales, que es de donde se desarrolla todo lo que se investiga, y luego ya está los grupos didácticos, que es Transformación Integral Práctica. Y en los grupos didácticos está toda la psicología de género, está la escuela endocéntrica, está lo que tiene que ver con la teología personal y muchos cursos derivados de estos pequeños, cuando hay gente o grupos de gente que quiere un solo tema específico y no tomar estos programas. El programa Ujú. didáctico, dentro de los programas didácticos está el grupo didáctico, y el grupo didáctico consta de varios trabajos que están relacionados con el proceso evolutivo de la persona a través del sistema nervioso. En el primer módulo vemos todo lo que es la psicología que tiene que ver intrauterina, ¿sí? O sea, hablamos de los procesos desde la impronta biológica del esperma y el óvulo, cómo se juntan, qué impresiones hay, se maneja un poquito de información de bioquímica, del material genético, de la expresividad, recesividad, cosas técnicas que la persona debe de tener en consideración para su trabajo, y luego Ujú. vamos viendo todos los efectos que tuvieron con estas impresiones de experiencia a nivel intrauterino. Es decir, cada experiencia que tiene nada más imprime en el sistema nervioso y lo modifica. Estas modificaciones llevan a la persona a tener una relación diferente con su ambiente ya cuando nace. Una vez que nace, vemos el circuito 2, que es el emocional territorial. Este es el Ujú. trabajo de todas las emociones y cómo éstas se imprimen desde que estamos niños a través de la alimentación, la higiene, el contacto y el afecto. Esta parte también hace que junto con la impronta biológica y el material genético heredado, pues la personita tenga ciertas respuestas emocionales para que le suministren estas 4 cosas que te acabo de mencionar. ¿Ok? Por otra Ujú. parte, ya ahí pues se ve
pues los reflejos de esto, por ejemplo, las ganancias y las pérdidas ya de manera adulta, pues están reflejadas con esto. Por ejemplo, un niño que tuvo que hacer un esfuerzo emocional alto para que le dieran de comer, para que lo cambiaran, para que lo cargaran o le dijeran cositas, pues cuando esté adulto va a tener el mismo esfuerzo por su impresión de experiencia para lograr cosas a nivel afectivo, a nivel material, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ujú. Después de ahí viene el circuito 3, que tiene que ver con cómo te ves tú. Ya traes una herencia, traes un tipo de perfil emocional, y ahora cómo te ves tú. Y aquí es donde empiezan los ajustes familiares a llevar al niño a lo que son las restricciones de lo que está bien, lo que está mal, y empiezan a darse las primeras políticas que surgen de las impresiones de experiencia. Cada impresión de experiencia que nosotros tenemos, pues tiene una respuesta hacia afuera. Y esas impresiones de Ujú. experiencia nosotros le llamamos neuropolíticas, son las políticas con las que responde tu sistema nervioso de acuerdo a esas memorias que están interactuando con los estímulos externos. Esto hace que la persona vaya formando quién es, ¿sí? En su idea, en su concepto, en cómo se ve, cómo se siente, etcétera. Y aquí, pues, la persona en este trabajo de la parte del grupo didáctico, pues vemos, por ejemplo, cuál es tu misión de vida, cuál es tu fundamento de vida, cuáles son tus opciones fundamentales. Vemos en las condiciones en las que naces, el tipo de restricciones que hay en tu familia, etcétera. Una serie de trabajos bastante padres, divertidos y que te dan mucha luz de ver con este proceso hasta que quién eres. Después, bueno, ya acabaste de quién eres, ahora vamos frente al tú, un proceso también importante que es en el circuito sociosexual. Este tiene que ver con cómo te ve la gente. O sea, una cosa es cómo te ves tú, tu herencia, lo que te restringieron, y otra cosa es cómo te ve la gente afuera. Y en ese Sí. proceso hay otro tipo de ajustes, ¿sí? Porque cómo te ve la gente afuera es también lo que está esperando de ti, ¿ok? En este Ujú. trabajo empezamos a ver un poquito hacia atrás, en el circuito 3, las políticas biológicas, es decir, cómo te enseñaron a manejarte con tu cuerpo cuando eras niño. Están las políticas sociales de cómo te enseñaste a socializar allá afuera, y están las políticas domésticas, es cómo te domesticaron en casa. O sea, qué tienes que hacer en casa mientras estés aquí, Sí. este tipo de cosas, y eso se empata con el circuito 3, con las restricciones familiares, y ya de ahí podemos establecer diferentes temas de trabajo, como por ejemplo, cómo es tu relación afectiva de pareja o por qué no funcionas en Mm. una relación de pareja. Vemos también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fórmula de tu amor, o sea, cada persona tiene un significado, una serie de significados, una serie de sentimientos, que detrás de ellos hay química, y que cuando estos se ajustan a tus parámetros, si llega alguien que te aprieta esos botones, te enamoras. O si llega alguien con los parámetros de sexualidad, tus significados, sus sentimientos, pues entonces la persona jala. ¿Me explico? Entonces, de Ujú. alguna manera, estos dos temas, junto con los aspectos importantes de una sexualidad como totalidad, como por ejemplo en nuestra cultura, pues, el entender la química de la sensualidad, del erotismo, hay cosas que Sí, la todo. gente no las tiene vistas dentro de su planteamiento de relación de pareja, y cuando estas faltan, pues le falta un pedazo de química a tu relación, y ese queda en una especie de déficit que posiblemente después lo puedan buscar, o buscar desarrollar, o buscar en otra parte. Dentro de esto también vemos la sexualidad como totalidad, o sea, los efectos a nivel cognitivo de la sexualidad, la integración. Vemos algunos puntos ahí importantes sobre el proceso del noviazgo, el proceso del divorcio, cómo es el matrimonio, tu fractura, cuando tienes una relación y al principio todo está muy bien, y luego ya después, cuando se acercan los yo hacia el mismo centro, pues empezamos a tener diferencias marcadas que realmente hay veces que la gente dice es que no somos compatibles, no somos iguales. Y tú dices tú, Mm. pues es que nadie es igual, es más, ni un segundo en nuestra existencia se repite o es compatible con otro, todos son diferentes. Quien hace compatible una relación, pues es uno mismo. Eso se ve Ujú. en los primeros 4 circuitos, que son circuitos de un proceso evolutivo que la gente hasta hoy tiene un cierto conocimiento y que puede arreglarlo con cualquier psicólogo. Después vamos a otro trabajo, ¿sí? Que es el circuito neurosomático, que es donde vemos los trabajos de cómo un material simbólico se expresa de manera somática, o un material Mm. somático
cambia los significados en tu cabeza, o sea, el material De algo simbólico. que se expresa en el cuerpo, Sí, o sí, sea, lo que exacto. siente la persona en su cuerpo. Y que finalmente cuando este no se expresa, y aquí hay que tener cuidado porque mucha gente dice, es que si no expresas tu enojo te vas a enfermar de algo, es que si no dices lo que sientes te vas a enfermar de algo. Y realmente no es que te enfermes de algo, lo expreses o no, más bien en tu expresión se encuentra un comportamiento que podemos abstraer y decir, mi enfermedad tiene este comportamiento. No quiere decir que mi expresión me quite un síntoma o si no lo expreso me enfermo. Finalmente, dentro de este curso, de este módulo, se ve lo que es la parte de entender qué es un síntoma, qué es una enfermedad, la relación que tienen las conductas, sus patrones de experiencia, y se ve un trabajo interesante porque hay una regresión aquí al momento en el que te enfermas en algún tipo de síntoma o de enfermedad. El entenderlo hace que el síntoma desaparezca o la enfermedad desaparezca, pero tiene un proceso degenerativo. O sea, si esto te pasó a los 3 años y tienes 50, pues tu organismo tiene un hábito que hay que recuperar y no va a ser mágico. O sea, no va a ser que te haga el proceso y se te quita, sino hay que Sí, cambiar claro. algunos hábitos, entender lo que pasó y poco a poco el organismo se va restableciendo a como originalmente estaba antes del impacto de alguna conducta, de alguna emoción que se fue reflejado a nivel del comportamiento de un síntoma. ¿Ok? Sí, muy Y interesante. aquí pues vemos lo que es cómo se transforma una idea o una emoción en un síntoma a través del Sí, comportamiento o cómo un síntoma te cambia tu perfil emocional o de conductas. Esto es más o menos lo que se ok. ve ahí. Este circuito pues va relacionado con el primer circuito que es Supervivencia. el de sobrevivencia y que hay una relación directa porque desde que estamos dentro de mamá y que hay impresiones de experiencia, ya se marcan las trazas químicas de déficit en algunas áreas que se van a ser expresadas más adelante en una sintomatología familiar heredada y de cómo se percibe afuera la persona y que de alguna manera también son efectos que hay una relación entre el gen, el organismo y el ambiente y que puede generar algún tipo de manifestaciones sintomáticas o de enfermedades. Una vez que se acaba empieza el circuito el Neuroeléctrico. neuroeléctrico, ¿verdad? Y en este vemos pues la relación que hay con el circuito 2, que es el de las emociones, porque ahí vamos a ver que una emoción pues tiene como base una sensación y que la memoria de una emoción pues es un sentimiento y que una sensación de una emoción, su duración es máxima de 45 segundos como expresión a nivel químico del cuerpo y un sentimiento pues tiene todo el tiempo que lo recuerdes. Cuando el sentimiento se sostiene mucho tiempo o es habitual en la persona, entonces sus estados de ánimos cambian y va cambiando la química de la persona. Cuando un estado de ánimo se sostiene, empieza a cambiar el temperamento de la persona. Así es que una persona que normalmente se enoja y que va a su trabajo o a su negocio y le sirve estar enojado porque pasan las cosas, pues va cambiando su temperamento y entonces va siendo una persona que su química tiene una orientación por segregar más hormonas o química que esté relacionada con adrenalina, ¿no? Y cuando esto se sostiene más tiempo, pues cambia tu personalidad. Y mucha gente nunca ha visto cómo ha hecho que a través de las impresiones de experiencia, de todas estas cosas que estamos hablando, se modifica su personalidad, ¿ok? Y este trabajo, pues en este trabajo se ve, por ejemplo, en la mayor parte del desgaste de una persona, que son, pues, abandono, pérdida, duelos, los miedos aprendidos, miedos instintivos, miedos paralizantes, los sueños diurnos, los sueños nocturnos, que es en lo que más tiempo se gasta una persona, incluyendo dentro de esto, pues todo lo que tiene que ver con el amor, la sexualidad y las relaciones, que es en la que en la mayor parte del tiempo el humano se gasta, o sea, de su vida, ¿no? Ya acabando Sí, esto, vemos la parte que tiene que ver con la cuestión genética o neurogenética. O sea, hay una herencia dentro de ti, que hay un percepto que te hace ver las cosas como se ha visto en tu familia. Se entiende que la percepción es heredada, parte del procesamiento químico para crear una experiencia también es heredada y la manera en la que te das cuenta también. Así es que todos estos factores, aunque la herencia no es destino, aunque tú determines con tus hechos impresiones nuevas de experiencia, sí hay una marca química sobre los efectos de expresiones orgánicos a través de síntomas o de conductas
o incluso de cuestiones cognitivas más elevadas como la percepción, la experiencia y la conciencia, que tienen una orientación a partir de tu herencia familiar. Y todo eso se trabaja y se trabaja, porque pues toda esa información está dentro de nosotros. Trabajamos a partir de la teoría de los campos de resonancia mórfica de Rupert Sheldrake, y él, pues, digo así en términos muy generales, habla de los hábitos que tiene la naturaleza y que nosotros somos parte de esa naturaleza de la familia que expresa ciertas condiciones que terminan dándonos pues, una especie de traza de camino de quiénes somos y cómo estamos. Y al final vemos el trabajo del circuito neuroatómico o espiritual, pues donde vemos la relación de la espiritualidad, donde vemos, se hacen unos trabajos que se llaman entrar a la zona de transición, algunas cosas ahí importantes de entrar en algún estado de privación sensorial, y ya al final, ya acabamos todo eso, se llena algo que se llama el manual del usuario del sistema nervioso. Sí. ¿Sí? Y en ese Era lo que te manual iba a se preguntar, vacían si todos los datos. concluían con un trabajo, si concluían con un trabajo específico para poder entonces dar continuidad o seguimiento después de que se hubiese Bueno, lo que acabado este pasa, curso. el manual del usuario, Lucía, es la recopilación de todos los datos, como antes que te daban un equipo y que había un manual del usuario, porque hoy ya no hay manuales del usuario, por ejemplo, en las computadoras. Sí, en ese manual del usuario vacías todos los datos y ahí entiendes todos tus perfiles, tus formas que te pasa, porque estás de esta manera, etcétera, y ahí tienes sus datos. Digo, como regalo para un hijo de tu trabajo personal, pues le estás dando un mapa, una radiografía de Del las origen pulsiones, de las pulsiones de origen de algunas conductas. Mucha gente, cuando viene a consulta o viene a los cursos, quiere cambiar algo, pero digo, pues en tu casa así son. O sea, es parte de tu identidad que se expresa a través de una biología. Y a veces la gente quiere cambiar esto y la verdad es que no lo veo a veces conveniente porque pues es como arreglar algo y se van a descomponer otras 20 cosas, ¿verdad? Y hay parte de esto donde la gente lo va entendiendo, lo va procesando y va conectando de maneras un poco más eficaces para decidir cómo aprenderse a experimentar y que la persona no esté sujeta a lo que pasa afuera, como si ella terminara siendo la expresión de todo lo que pasa afuera, en términos generales, como si fuera la víctima de todo lo que ocurre. ¿Okay? Sí, muy, muy interesante, pero escuché varias palabras clave que tú mencionabas, precepto, que el precepto es, decías, el precepto viene de tu familia. ¿Qué significa? Porque no es percepción, No. ¿no? El ¿Nos puedes ayudar un precepto, poquito con, aquí con este significado? hay que ver dos cosas. Una, percepto con C significa que es lo que yo veo y que es afuera. Y que si eso se modifica, Ok. empiezo a entender que se modificó. Ese es el percepto con C. Percepto con S viene del latín per se, que significa por sí mismo. ¿Qué quiere Ok. decir? Que aunque yo vea eso en muchas formas, para mí no cambia. ¿Ok? O sea, yo me doy cuenta de algo, lo trabajo y digo, ya me di cuenta, y a los 3 meses vuelvo a donde mismo. Ese se llama percepto. ¿Sí? O sea, yo veo algo y para mí significa lo mismo siempre. Ese es un percepto. Yo me experimento de una manera y siempre me termino sintiendo de la misma manera en las relaciones. Eso es un percepto, porque ninguna relación, ningún evento afuera se repite. Cuando se repiten en mi cabeza y no los puedo modificar para sentirme de otra manera, ese es un percepto con S, que significa por sí mismo. Y hay perceptos de experiencia, o sea que las experiencias las llevas a donde mismo, al mismo terreno de siempre, termina pasándote lo mismo. Hay perceptos de conciencia que terminas dándote cuenta de lo mismo cuando son procesos distintos, o sea, tienes relaciones, una relación, otra y otra, y después ya te quieres dar cuenta qué pasó contigo y resulta que pasó lo mismo de siempre o sentiste lo mismo de siempre, es imposible, son personas distintas. Quiere decir que la creación de la experiencia tuya en una relación la llevas al mismo punto. Ese es un percepto con ese. Ok, muchísimas gracias, quedó ya muy claro. También dentro del trabajo habías mencionado que se hacían túneles de impresión. Sí. Esto, ¿cómo está relacionado con este descubrimiento sobre cada una de las conductas o las percepciones que se tiene o los preceptos que nos acabas de comentar? Ok.
La exploración del significado personal fue desde donde se saca el túnel de impresión. Entonces, la exploración del significado personal, que es un proceso que surge de los primeros trabajos de Gestalt, de recuperación de proyecciones a través de polaridades, se sacó esta exploración del significado personal y de ahí se saca el túnel de impresión. El túnel de impresión es lo que se imprime de ti en cada experiencia. Por ejemplo, la percepción, pues es un proceso de estar volteando hacia afuera y la percepción tiene una entrada de información al sistema nervioso de 7 más menos 2, que son los sentidos que tenemos, los 5 que conocemos, y el estereoceptivo y el vasopropioceptivo. El estereoceptivo tiene que ver con el oído medio y el vasopropioceptivo tiene que ver con lo que sentimos en la panza cuando estamos expuestos a algo. Estos sentidos se dejaron de conectar de manera consciente cuando se desarrolló la corteza cerebral, pero estos siguen estando ahí. ¿Ok? Entonces, esa es la percepción, es la entrada de 7 más menos 2 y el procesamiento para crear esta realidad que está allá afuera, a términos de percepción, estamos hablando que nuestro cerebro procesa 2 millones de bytes cada 50 milisegundos. ¿Por qué es este número? 50 milisegundos es lo que dura el presente para el cerebro. O sea, cuentas un segundo, lo divides en 1000, agarras 50 pedacitos. Así es que, digo, lo siento mucho por los de las terapias del aquí y el ahora, pero ahí lo que hacen es seguir viviendo su inercia orgánica, de herencia, fisiológica, etcétera, etcétera. Entonces, no van a generar ningún cambio, sí le van a poner una atención, pero no se va a generar observando. Ahí en la física dicen que si volteas a ver un proceso, cambia, pero al final de cuentas habría que ver desde la física, si estás hablando de la física cuántica, de la mecánica cuántica, son dos observaciones, son dos procesos de observaciones muy distintos. Mientras para la física cuántica observar el modelo te cambia el resultado, para la mecánica cuántica estamos hablando que hay un proceso de un control estadístico, donde ahí se va a ver si realmente cambian las cosas, o es el proceso de observación, y hay quienes quieren mezclar las cosas, pero en fin, finalmente el proceso de la percepción es ese. El de la experiencia, estamos hablando que tiene dos códigos. La experimentación, pues es a nivel sensorial. Por ejemplo, la verdad se experimenta. ¿Me explicó? La ética se experimenta. Todas estas cosas se experimentan. ¿Ok? Entonces, hablar de la experiencia, estamos hablando que hay un código químico en tu cabeza sobre los significados que está conectado a nivel sensorial sobre tu cuerpo, que tiene que ver con una química sobre lo que se siente. Entonces, los significados en nuestra cabeza van conectados con la química de nuestro cuerpo a nivel sensorial. Y esa es la experiencia, ¿ok? La conciencia, ahí hay muchas cosas importantes. O sea, dicen que hay niveles de conciencia, que hay conciencia de unidad, de individualidad, como lo podría mencionar Jacobo Greenberg, o en algunas tradiciones budistas. Sin embargo, para mí la conciencia a veces no nos sirve. Digo, hay gente que viene al curso, pues, los cursos que doy no son un curso, o sea, la gente que viene a mis cursos es gente que ya tomó muchos cursos, que ya sabe muchas cosas y le parece importante todos estos conceptos y esta formación, etcétera. O sea, la mitad de la gente que viene a los cursos es porque quiere saber un poco más acerca de lo que ya sabe y de su persona. Entonces, yo a veces les digo que la conciencia es como si fuera un elefante grande, blanco, adentro de un cuarto y tú estás sentado en su cuello, agarrado a las orejas. Y entre más cosas te des cuenta, el elefante crece. Y tú lo quieres sacar por la puerta, agarrándole las orejas. Y el elefante ya es enorme porque sabes muchas cosas de ti y de lo que te rodea y cómo haces tus procesos. Yo digo a la gente que a veces hay que bajarse de ese elefante y salir por la puerta. A veces lo que conocemos no nos sirve mucho para poder modificar algún proceso de experimentación o simplemente para decidir cómo me quiero experimentar. Pues fíjate qué interesante, Hugo, porque todos estos conceptos que tú estás manejando, no muchas personas lo conocen yendo a un tratamiento común de psicoterapia, ¿no? O con el psicólogo. Sin embargo, esta profundidad que tú manejas y que creaste dentro del instituto, como ese darte cuenta de los preceptos, de la conciencia, de la percepción y de todo este conjunto pues de significados que tiene y del bagaje que también vienes acarreando de tu familia, desde donde fuiste concebido, eso es lo que hace esta particularidad de psicología endocéntrica, porque endocéntrica es
todo gira dentro de ti, o sea, gira hacia adentro. Si tú no resuelves algo, no puedes ir con alguien a echarle la culpa de lo que te sucede o de lo que tú sientes o de cómo te percibes tú. Si alguien me dice algo, pues no le puedo echar la culpa de cómo me siento yo ofendido. No, pues es que Tal es bien vez puede fácil. ser que tuvo un alto tono de voz y así se quedó. Y esto es lo Pues, interesante de psicología endocéntrica. son cosas que a veces tienen, por ejemplo, cuando vienen aquí, yo les digo, a ver, primero, cuando vienen al entrenamiento, a ver, hay que checar si es un problema de educación, antes de que sea terapéutico, psicoterapéutico. Hay que checar si es un problema de ética personal, ¿sí? Porque la persona hace cosas y está esperando un resultado y no corresponde su ética para el resultado. O es una educación familiar, cultural, de una estructura más profunda, tú la quieres cambiar y la persona, pues no, es como el que de repente era bien pobre y de repente se hace millonario, pues se le van a notar pues, ahí las trazas del proceso que no se ha cambiado o que no se ha asimilado correspondiendo a la cultura económica a la que tendría que estar. Tiene una cultura económica alta, pero su parte cultural no corresponde para esto y está buscando integrarse a una sociedad de un cierto nivel, pues no le va a corresponder. Entonces a veces hay problemas sociales, problemas culturales, problemas éticos, problemas morales, problemas de valor personal, y ya después que ves de dónde está, entonces ya puedes trabajar lo psicológico. Algunos hasta son médicos, por ejemplo, viene un paciente que se desmayó, me cuenta su sintomatología, lo mandan del hospital con un psicólogo, viene aquí conmigo, y entonces me empieza a platicar, y le digo, oye, pero tu perfil más de ansiedad es que tienes una amibiasis fuerte, ve, chécate. Va y se checa y dice, tengo amibiasis, digo, ahora sí ya vente, vamos a trabajar porque crees que era un problema de ansiedad. Pero a veces hasta el mismo psicólogo deja fuera una sintomatología física y la convierte en una psicológica y trata de arreglar un síntoma físico cuando digo, trata de arreglar un síntoma psicológico cuando es físico. Y a veces también existe eso cuando trata de arreglar algo psicológico cuando es un problema ético personal o de educación familiar. Entonces, también hay que tener cuidado dentro del proceso, que eso nosotros lo tenemos dentro, muy cuidado dentro de la consulta y también dentro de los cursos. O sea, no Sí, confundir. pues muchas gracias. Sí, es que todo este camino que nos has relatado sobre este tipo de circuitos relacionados con la inteligencia que va aunada a cada uno, la realidad que se vive en cada uno, pues es base a todo ese ejercicio de observación personal que se tiene que ir haciendo y cada vez ir afinando poco a poco. Pero pues esto que nos acabas de compartir, Hugo, en particular de este curso didáctico que tú has creado y que lo pones al alcance de la comunidad, pues te agradecemos mucho esta explicación tan delicada, todo tu tiempo que nos has pues observado, dedicado y poder hacer este conjunto de investigación y de teoría y sobre todo ya puesta en la práctica para beneficio de cada uno de los participantes que quieran entrar a tus cursos, de cada uno de las personas que quieran estar en comunidad en psicología endocéntrica. Y de verdad, muchas felicidades. Te agradecemos. Este es uno de los cursos que se imparten en psicología endocéntrica. No sé si quieras agregar algo más No, para pues nuestros muchas amigos gracias. que nos escuchan en este momento. No, muchas gracias, Lucía, por el interés, por grabar esto y para que la gente lo escuche y lo vea y de alguna manera, pues están todos invitados cuando se vaya a abrir algo, cuando se vaya a hacer algún trabajo, pues por ahí estaremos informando. Muchas gracias. Sí, pues agradecemos mucho su atención. Mi nombre es Lucía Salinas, el director de Psicología Endocéntrica, Hugo Villarreal. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.